Los abogados no hacen parte de la litis esto que el juez les califique el poseedor de buena o mala fe. Es decir, en las controversias que tengan que ver con los inmuebles, ellos básicamente dirigen a la probanza, ¿no?, de que consigan la devolución del bien, ¿no? Por ejemplo, tratándose de un tema posesorio, sería una restitución de la posesión; tratándose de una reivindicación, la devolución, la restitución del bien inmueble. Entonces los abogados se enfocan en esto, y a lo mejor nosotros podríamos entender si es que el lote de terreno no tiene una dimensión mayor. Es decir, es un terreno de 10 por 20, o sea, 200 metros, que me voy a poner a pelear ahí del tema de los frutos y ese tipo de cosas. Podría entenderse en ese tipo de situación. Pero nosotros pensemos, por ejemplo, en un bien inmueble de considerable extensión y que, por ejemplo, el poseedor haya estado sembrando y cosechando bananas. Es decir, cuánto podría producir los frutos que él obtuvo en ese bien inmueble. Esto en la práctica, ¿no? Y esto les cuento, creo que es importante para que ustedes se den cuenta que pueden, en la teoría del caso, plantear efectivamente algo que tenga que ver con lo que estamos viendo. Nosotros ya sabemos que la buena fe se presume y la mala fe la tengo que alegar, y cuando la alego tengo la carga probatoria de demostrar, ¿no? Entonces, si yo digo, si yo digo que se presume técnicamente, ¿qué es la presunción ya jurídicamente hablando? ¿Qué es la presunción? Está en el título preliminar del Código Civil. ¿Está bien? ¿Está bien? Inferir un hecho. ¿Respecto a qué, Pedro? Teniendo como base qué. ¿Cuántas presunciones se acuerda usted? Presunción de inocencia. Usted la presunción deduce de ciertas circunstancias de antecedentes conocidos. Un poco lo que nosotros, haciendo una comparación, ¿no?, que puede ser valiosa, el tema del tema penal, los indicios, ¿no? Usted va sumando cosas y va presumiendo. Y la presunción es del legal y del derecho, ¿no? Admite o no admite prueba en contra. Entonces, decimos, presumimos, y ya estamos en quinto ciclo, tenemos que saber que si yo digo presumo, ¿qué significa esa presunción en derecho? Decimos que siempre se presume que él es de buena fe, salvo que la otra parte alegue que es de mala fe y lo pueda probar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo presumo que es poseedor de buena fe? Hasta la citación con la demanda. ¿Por qué? Porque en un efecto, esto ya está en el coger, esto ya no está en el Código Civil, estamos hablando del tema procesal. Es un efecto de la citación con la demanda constituir al poseedor en poseedor de mala fe. ¿Por qué? Tiene su lógica. ¿Qué es la citación con la demanda? Hacerle saber al demandado del contenido de un acto de proposición llamado demanda y que tiene una pretensión de parte del actor. Por ejemplo, la reivindicación. El rato que el demandado le citan con la demanda, ¿qué tiene conocimiento? Que el propietario no poseedor le está demandando para que le restituya el bien inmueble. Entonces, si es que él es un hombre, una mujer de buena fe, la ley asume que debería decir, tenga su bien, señor. ¿Por qué? Porque ya le está citando como una reclamación judicial. Si él hace batalla, ¿no?, ahí ya le podríamos constituir en deudor de mala fe. Ya pasa, en cambio, a ser un poseedor de mala fe.
Y vean ustedes que un juicio puede durar 3 años hasta que se ejecute, supongamos que gana la reivindicación. Todo ese tiempo que transcurrió, ¿no? Él ya es un poseedor de mala fe y por lo tanto yo puedo reclamar que el juez le condene al tema de los frutos, daños y mejoras. ¿Qué pasa con los frutos? ¿Qué frutos son? ¿Cuántas clases de frutos conocemos? Naturales y civiles. ¿En qué estado pueden estar los naturales? Pendientes. Percibidos, Consumidos. Muy bien, ya están para la prueba del viernes. Y los civiles, pendientes y percibidos, porque básicamente el consumo tiene que ver con cómo me consumo yo el fruto civil. En gasto la ¿Cómo plata. me consumiría yo un fruto civil? Gasto el dinero, cobro. La ley dice, me consumo la manzana, la desprendo y ya no está pendiente, la percibo y me como la manzana. Ya pasa a ser un fruto que lo consumí. ¿Cómo me consumiría yo un fruto civil? Cuando por ejemplo en el contrato ya se da el intercambio del dinero con el bien. ¿Cuál es el fruto civil? Cánones arrendatarios, El interés, pensiones. el arriendo, ¿no es cierto? ¿Cómo me consumo? Gastándome. Ajá. ¿No? Esa plata que es un fruto, lo consumo. Entonces, si es que es un poseedor de buena fe y él obtuvo durante todo ese tiempo frutos, los adquiere. Es decir, pasa a ser de él, ¿no? Yo ya no le puedo reclamar. En cambio, si el juez califica de mala fe, él me tiene que restituir los frutos. Y eso significa que señorita Rodríguez, ¿qué tengo que probar para que el poseedor de mala fe me restituya los frutos? ¿Qué dos situaciones trascendentes? Que tal vez no siguió el debido procedimiento, por ejemplo, si era una prescripción y no esperó el tiempo necesario. ¿Qué tengo que probar? Estoy diciendo, yo ya sostengo, le digo, señor juez, condénele a este señor por ser poseedor de mala fe en la restitución de los frutos que él me debe. Esa es mi teoría del caso. ¿Qué tengo que demostrar? La mala fe. Primer presupuesto. Tengo que demostrar que efectivamente él es un poseedor de mala fe. Y hemos insistido desde que comenzamos la clase. La mala fe hay que justificarla. Y el segundo punto. Consumo de los frutos. Perdón. Consumo de los frutos. Los frutos que él percibió. Si yo estoy alegando que él me restituya frutos, eso significa que yo voy a tener que demostrar que él efectivamente obtuvo frutos, ¿no? Porque él pudo haber estado en el terreno cuidando las cercas. ¿Qué frutos obtuvo? No obtuvo nada, ¿no? Luego dice la ley, escuchen estas expresiones. Dice, si él no obtuvo frutos, el poseedor de mala fe, me tiene que pagar un valor. ¿Qué valor? El que hubiese obtenido una persona con mediana inteligencia. Así son las expresiones que usa la ley. Es decir, la ley le dice, si yo te condeno a vos por ser poseedor de mala fe y tú me dices, no, yo no obtuve ningún fruto, no, estás obligado a darme el valor de lo que una persona con mediana inteligencia hubiese obtenido en ese bien inmueble. Es decir, una persona con mediana inteligencia, si es que no hay una edificación en ese inmueble, porque existiendo una edificación y si es que él, por ejemplo, no habitaba en el inmueble, ¿cómo pudo haber obtenido frutos civiles? Por ejemplo, arrendando, ¿no es cierto? Entonces, si es que no hay una edificación emplazada en ese bien inmueble, ¿cómo pudo haber obtenido fruto?
sembrando y cosechando. Entonces, de acuerdo a la extensión, una persona, tomen en cuenta las expresiones, de mediana inteligencia, ¿cuánto hubiese obtenido en ese bien inmueble respecto a los bienes? En cuanto a los daños, si es que es de mala fe, él es responsable. Tomen en cuenta esa cosa, ¿no? Dice, si es que yo le califico de mala fe, él es responsable de los daños que él haya provocado, imputables a él, o sea, o por culpa suya, que sea imputable porque lo ejecutó, o por culpa suya. Los daños. O sea, aquí, ¿de qué le exonero? ¿De qué daños le exonero al poseedor de mala fe? ¿Perdón? De los que no hayan sido por su culpa causados, sino quizás por algún hecho imprevisto. Causa de la naturaleza. Casi pensamos en temas de la naturaleza, ¿no? Y fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, hubo un desprendimiento de tierra y dañó la mitad de la casa. Es imputable a él siempre. Tomen en cuenta una cosa, que si nunca se olvidan van a tener éxito en la profesión. Siempre el daño le tenemos que justificar. Siempre que yo alego daño, tengo que justificar. Una vez que justifico el daño, tengo que justificar quién lo provocó, ¿no? Y tengo que enlazar con la acción o omisión de esta persona respecto al daño producido. Y ahí voy a tener éxito, ¿no? ¿Qué acción o omisión de esa persona a quien yo digo es el causante del daño provocó ese daño? En de buena fe, yo le voy a condenar al pago de los daños. Siempre la ley pone un condicionante, que él se haya aprovechado económicamente. Si es que yo demuestro que él es poseedor de buena fe, o sea, ya le calificaron de buena fe, pero yo demuestro que él hizo daño porque se aprovechó económicamente, él me tiene que restituir. Veamos el artículo 950, por favor. Artículo 950. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa. El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es responsable de estos deterioros, sino en cuanto se hubiera aprovechado de ello. Por ejemplo, destruyendo un bosque o arbolado y vendiendo la madera o la leña, o empleándola en beneficio suyo. Si ven que dice aprovechar económicamente, así usa la ley, ¿no es cierto? Aprovechar económicamente. Ahora, ¿por qué yo? A ver, dice, cojo, ahora en esa época facilito, ¿no? Talar los árboles, ahora ya no hay cómo hacer eso, pero nos vamos a la época en que la ley define eso, y dice, yo talo los árboles, cojo y los vendo. El rato que yo vendo, ¿qué recibo en contraprestación? Entrego el árbol y ¿qué recibo? Un precio que hayamos fijado, que en definitiva significa una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Contraprestación, yo me estoy beneficiando económicamente. Ahora, cae dentro del beneficio económico el hecho de que yo tale los árboles y ponga en mi chimenea en una época de invierno y aproveche de darle calor a la casa. No, pero es el beneficio de él. Es el beneficio de él, claro. Pero se presta para que le podamos debatir. Sí, porque la norma menciona la palabra se ha aprovechado, por tanto es un aprovechamiento, no menciona exactamente el término económico. Pero al final también dice empleándola en beneficio suyo. Ahora, si es que yo tranquilamente estoy autorizado para dar al vecino, y con eso podría exonerarme.
las mejoras. Si soy poseedor de mala fe, de las únicas mejoras que me exonero pagar son de las necesarias, que son, ¿cuáles son las mejoras necesarias? Que forzosamente se deben hacer. ¿Perdón? Necesarias, esenciales, útiles, necesarias, porque le salve el bien. Las necesarias, como su nombre lo dice, ¿no? Los dos típicos ejemplos, el techo y los cimientos. Se requiere hacer, y porque indudablemente yo le salvo al bien, ¿no? Por eso dice necesarias, yo le salvo al bien. Si no hago eso, debo asumir que el bien tiene la potencialidad de destruirse, ¿no? Ahora, definimos también las voluntarias y las suntuarias. Las suntuarias, ya dijimos, son como de lujo, ¿no? Aquellas que sirven para el ornato. En cambio, las voluntarias dice que benefician el tema del valor económico del bien, pero dicen, por ejemplo, que las ventanas y las puertas no serían unas mejoras voluntarias necesarias, unas mejoras siendo voluntarias no serían necesarias. El tema es, ahí hay como debatir ahora, porque evidentemente la visión que tiene la ley es, para mi modo de ver, es equivocada. Por ejemplo, si a las puertas y ventanas, y ahí ya podemos decir tema de clima, ¿no? Empezando por ahí, el tema de la seguridad, eso no es necesario. Luego, ¿qué pasa si yo hago reparaciones de la luz eléctrica? ¿Cómo, con el concepto que tenemos ahora de la vivienda digna, ¿no? Y de que, por ejemplo, hay actividades nocturnas laborales, hay actividades nocturnas estudiantiles, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que eso no es necesario? Si yo reparo la cerca eléctrica en estos tiempos, ¿cómo podría decir que eso no es necesario? Si yo reparo el cableado del internet, ¿cómo podríamos decir que eso no es necesario? Ahora, creo que muchas cosas, y teniendo en cuenta el desarrollo de la jurisprudencia de lo que significa la vivienda digna, muchas cosas podrían caer en el tema necesario. Y ahí, por ejemplo, la doctrina dice que básicamente al poseedor de buena fe lo que se le va a discutir es las suntuarias, aquellas que no son fundamentales para la vivienda. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. Claro. Respecto a las mejoras, usted nos mencionó que en cuanto a mala fe, el poseedor solo se exonera de las mejoras necesarias. O sea, ¿tiene que restituir el poseedor o tiene que restituir el verdadero dueño al quien se le reivindicó el bien inmueble al poseedor que invirtió en todas esas mejoras necesarias? El poseedor tiene derecho a decir, como usted me está pidiendo que yo le restituya el bien inmueble, yo voy a demostrar qué mejoras hice. Y si yo demuestro y digo, gasté $20,000 en el techo y los cimientos, el juez, el momento que me ordene en la sentencia que esa persona me restituya el bien, por ejemplo, en el plazo de 30 días, él no está obligado a restituirme el bien si yo no le pago los $20,000 que el juez dijo que tengo que devolverle. Viene a ser como una especie de prenda, ¿no?
porque produciría un resultado injusto, que el señor devuelva el bien inmueble y luego le tenga que continuar en la ejecución de la sentencia para que le pague los 20.000 dólares. Está condicionado a eso. Yo sostengo que cuando un buen abogado, una buena abogada, contesta, por ejemplo, una demanda de reivindicación, usted ya tiene que tener una teoría de trazo que, por ejemplo, le dice: yo puedo contrademandar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Es decir, mi cliente está en posesión pública, pacífica, ininterrumpida, sin clandestinidad, haciendo actos de señor y dueño por más de 15 años. Si es que ese es el caso, ¿qué voy a hacer yo? Contestar la demanda y contrademandar con la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Es decir, ahí vamos a debatir si yo le restituyo el bien o me quedo de propietario, porque he podido demostrar todos los presupuestos para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Ese es un escenario. El segundo escenario es: no voy a poder probar porque yo estoy en posesión 5 años. Entonces, ¿qué voy a poder probar? ¿Qué puede un buen abogado pelear? No, pelear en el buen sentido. Las mejoras. Las mejoras. Entonces, ahí, por ejemplo, cuantificar las mejoras y decirle a la otra parte, por ejemplo, deme 8 meses para salir del bien. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora bastantes demandas de reivindicación en la Ponce, y las casas de ahí son de 10 por 20, son terrenos de 200 metros, fundamentalmente se han construido. Por no sé cuál será el fenómeno social que se está presentando, seguramente porque los propietarios abandonaron las casas y yo qué sé, quedaron ahí gente viviendo. Ahora hay mucha demanda de reivindicación. ¿Qué es lo que usted podría negociar? Decir, por ejemplo, deme un año. Recuerde, el abogado siempre tiene que pensar qué es lo que le interesa al actor. ¿Cuál es el interés del actor? Que le devuelvan el dinero. Él quiere tener la seguridad que le devuelvan su dinero. Entonces, yo bien puedo negociar que, muy bien, yo le devuelvo, ¿no? Y si es que hizo mejoras, págueme $10.000 de las mejoras y denme un año. Y saco yo del inmueble. ¿Qué le da la posibilidad a su cliente de que ella organice su vida y además que tenga un dinero que le permita emplazar y continuar haciendo su vida? Yo tuve un caso en el que la señora estaba clarísimo que ella tenía que restituir el bien inmueble. Nosotros siempre, en la segunda instancia, como tribunal, siempre llamamos a la conciliación a las partes. Esa es nuestra política como tribunal, siempre, ¿no? Siempre les hacemos una fase de conciliación, a pesar que ya lo vienen haciendo en primera instancia, pero siempre lo hacemos nosotros. En este caso, con toda la buena predisposición del juez ponente, ¿no?, la parte actora le había propuesto $10.000 y que le devuelva el bien en 3 meses. Pero el abogado de la demandada no había actuado ninguna prueba respecto a las mejoras. Yo creo que de buena fe la actora estaba diciendo, ella sí hizo mejoras y le voy a dar $10.000 de buena fe. Pero el abogado de la demandada quería $35.000. La actora, luego de que hicimos un buen ejercicio de persuasión para el tema de que se reconozca, porque efectivamente parecía que ella sí hizo algún tipo de inversión, la actora le terminó ofreciendo $20.000 y le daba un año para que salga de la casa. El abogado le dijo que no acepte, y perdió el juicio. Porque nos toca resolver. Ahora, ustedes como abogados siempre piensen, ¿no?, que puede haber la oportunidad de una conciliación y hay que evaluarla bien, porque ustedes
tienen que evaluar qué prueba tengo, qué derecho tiene mi cliente y ese tipo de cosas, ¿no? Porque de lo contrario, si es que terminan perdiendo y desaprovecharon la conciliación, la fórmula conciliatoria, el cliente les va a querer matar. Tengo otro caso para que vean ustedes que el abogado y la abogada tienen que ser estratégicos. Y este caso económicamente es mucho más importante. Este caso es un bien inmueble en la avenida Isabela Católica. Era un tema de un despojo violento. ¿Qué había pasado ahí? Por eso el abogado tiene que ser inteligente de ver cuáles son los hechos que hay ahí. Ahí había pasado que un señor tiene en la Isabela Católica tiene un bien inmueble de más o menos 1000 metros. Aprueba en el municipio lotes de 200. Más o menos, 205, 210, 5 lotes. La señora que estaba el señor coge y le deja en el testamento este bien a la señora, ¿no? Y los 4 le deja a la sobrina, porque aparentemente él no tenía hijos. Ya voy a explicar por qué digo aparentemente. Esta señora, ¿no?, dice que ella, y estos hechos eran ciertos, ella le cuidó al señor los últimos 30 años de su vida, ¿no? Ella le cuidó al señor los últimos 30 años, porque era un señor soltero. Pero ella agrega, en los hechos, no probó, que el hijo que tenía ella era hijo de él, pero que él no le quiso reconocer. Ella sentía, por eso les digo, hay que entender la parte humana, lo que yo puedo percibir. Ella sentía que al haber hecho todo eso en beneficio de él, porque obviamente ustedes saben, los últimos años él murió cerca de 90 años, seguramente el cuidado era más sacrificado, ¿no? Ella sentía que él fue injusto con él, porque es como decir, yo di mi vida por él y él a la sobrina, que prácticamente ni se preocupaba de él, le deja los 4 lotes, ¿no? Entonces yo sentía que un poco humanamente esa era la percepción de ella. ¿Qué hace ella? Un día, ¿no?, llama a los panas, vecinos y tal, rompe la malla que tiene aquí y se posesiona del lote 2, ¿no? Es decir, lo que ella quería es ir ganando poco a poco la posesión de esos terrenos. Y ella lleva un soldador y todo, y le deja solo hasta cerca eléctrica aquí, le suelda y todo, y ya le hace un solo bien inmueble. Ella, la sobrina, demanda despojo violento, porque hubo uso de la fuerza, fue en horas nocturnas, llegó la policía y todo. Para variar, el juez de primer nivel le declara sin lugar la demanda. Seguramente por lo que el juez le declaró sin lugar la demanda, el abogado llega envalentonado a decir, yo voy a ganar la segunda instancia. ¿Qué le propongo yo en la conciliación? Ya sabía la parte humana, todo esto que ya leí en el juicio, y le digo que a la sobrina del difunto, que vea la posibilidad de encontrar un acuerdo, porque efectivamente parecería ser que por todos los hechos que alega ella considera que es algo injusto que el señor no le haya dejado más bienes. La sobrina, por evitarse todos estos líos, porque efectivamente parecería ser que la señora, uno no sabe cómo se puede comportar, y el rato que ya descubre cómo se comporta la persona ya puede tener consecuencias. Ella todo el tiempo que llegaba a sus terrenos, la persona le agredía y le insultaba. Entonces, en la fase conciliatoria, ella le dice, le voy a hacer caso a usted, nos dice a nosotros. Yo era el juez con él. Dice, verá,
Yo ya no quiero tener problemas con la señora. Yo establecemos un plazo aquí con usted. Voy y le doy por escritura pública, le dono el lote 2, para que ella se quede ya con ese lote. Pero a condición de que la señora no me vuelva a fastidiar, que me deje en paz. Yo digo, eso no puede ser materia de conciliación. ¿Cómo yo aseguro mi futuro si no sé? No. Pero de alguna forma era una buena situación de decir, señora, ya le recompenso a usted, que usted me deje en paz. ¿Ya? El abogado me dice no hacer. Yo revoqué la sentencia y ordené la restitución del bien inmueble. ¿Cuánto costaría ese bien inmueble? Calculo $150,000 poniéndole baja. Eso perdió el abogado. Y esa sentencia causa estado en segunda instancia. Ahí no hay casación ni nada. O sea, la señora canceló. Se habló acerca de la mala fe en el caso de que él no haya obtenido frutos, de lograr algo producido con mediana inteligencia. ¿No sería algo muy discrecional eso de la mediana inteligencia? Y además sería como, ¿y qué pasa si en el caso se analiza de que si el dueño hubiera estado con el terreno no hubiera tampoco producido frutos? Es que ahí, en ese escenario que usted le pone, la ley no le dice salvo que el propietario no hubiese, no, porque no está en posesión. Entonces la ley descarta eso. No me interesa qué hubiese podido hacer o no hacer el propietario. Simplemente le dice, como yo te califico poseedor de mala fe, ¿tú obtuviste fruto? No, no obtuve nada. Ah, grave error. Tuviste que haber actuado como una persona de poder. Yo les dije a cada rato, verán las expresiones que usa la ley. A cada rato les repetí, mediana inteligencia. Es como un tema muy arcaico y muy de la época, ¿no? De mediana inteligencia. Pero nosotros le entendemos que una persona que pudiese aprovechar ese bien de alguna forma. Por eso les decía, sembrar y cosechar hortalizas. ¿Cuánto hubiese ganado? Porque eso los abogados no analizan, ¿no? Supóngase, ¿cuánto hubiese ganado sembrando y cosechando hortalizas en un terreno de 500 metros durante 8 años que estuvo en posesión? Puede representar una cantidad económica importante, ¿no? Pero les digo, no es un tema que a los abogados así como que les interese mucho. Recuerden que este alumno que se perdió, que le hizo perder a su cliente $150,000, fue mi alumno. La pregunta es, ¿en qué queda lo de las clases? ¿Y usted qué le dijo? Yo ya no le puedo decir nada. No aceptó la conciliación. Yo soy jueza y obviamente. Pero vean, nosotros, como les digo, somos súper persuasivos en los temas de tratar de que la gente llegue a un acuerdo. Y hay una cosa importante que los abogados no captan lo suficiente, ¿no? ¿Qué le interesa a la parte? Le interesa solucionar un conflicto. No crean que es bonito que la gente vaya a dormir todos los días con un conflicto. Significa economía, pago al abogado, temas psicológicos. Y hay personas, ustedes tienen que calar, que hay personas que tienen un esqueleto psicológico mucho más fuerte y que pueden pasar bien un conflicto, 3 años, no pasa nada. Pero hay otras personas que tienen un esqueleto psicológico donde que un conflicto pequeño les puede acabar la vida. En definitiva, las partes, salvo, hay también una personalidad psicológica que quiere tener bronca todo el tiempo, ¿no? Y eso, entonces, o sea, esa persona no le va a interesar acordar, ¿no? Cuando yo fui juez en Quirón en el año 2002, había una señora que tenía aproximadamente 30 procesos, ¿no? Ella, por ejemplo, tenía ese tema, ¿sabes? Estoy seguro que ella
pasaba por esa personalidad. Entonces, recuerden ustedes una cosa importante cuando vean derecho procesal. El COGEP les obliga a una fase conciliatoria. ¿Qué puedo hacer yo como abogado? Conversar con mi cliente e irme a la fase conciliatoria. Irme como una fórmula conciliatoria. ¿Qué le gustaría a usted? A ver, extendamos las cobijas hasta lo que alcance. ¿Qué le gustaría? A ver, ya, perdonémosle los intereses. ¿Estaría dispuesto a perder algo del capital? No, ya los intereses pierdo, pero no el capital. Muy bien. Yo ya voy y digo, muy bien, ya que me pague el capital. Ya, los intereses de personal. 3 años de interés, ya. Pero este rato la plata. Ya. El otro día un señor, patrocinado por un ex juez, que ya sabe cómo se mueve. Vean ustedes que no hay 6 años jueces en la Corte Nacional en el área de civil. O sea, le mando un juicio de casación y decimos nos vemos en 8 años. ¿Cómo van las cosas? ¿No? Esta persona, patrocinada por un ex juez, ¿no?, demandaba el pago de $90,000. ¿Sabe cuánto aceptó? $55,000. Seguramente el juez le dijo, a ver, ¿que vamos a ganar el juicio? Vamos a ganar. ¿En qué tiempo usted va a recuperar? Aquí, en el juicio final. Aquí resuelven y le van a mandar en casación. ¿En qué tiempo regresa en casación? ¿Cómo usted aprovecha mejor la plata? Teniendo ya. Negociaron, empezaron por $40,000 y tal, llegaron a $55,000. Y este señor no había reconocido intereses como 5 años. Seguramente el otro dijo, a ver, si yo esto le pagaba en 6 meses y le hacía un depósito de $20,000 para empezar. Seguramente él dijo, esto deposito en el banco, que ya me produce algo de interés y tal. Pero también se alivia. ¿Saben lo que es? Que una persona vaya a dormir y diga, este tipo de empresa mi plata y no me devuelve hasta ahora. 90,000. Le dice que acepte. Y mucho más, si de por medio hay amistad, hubo buenas relaciones comerciales. O sea, todo eso hay que analizar. Todo eso. Demorado más el tiempo. La gente tiene ira, rabia. Se está produciendo un resultado injusto. Una persona utilizó nada más y nada menos que $100,000 durante 5 años y bien, gracias. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es para evitar conflicto, que es más trámite. ¿Qué prefieres? ¿Tener la plata ahorita o no? ¿Usted tiene esta materia? Déjame un ratito. Desde la
Solo faltan artículos, ¿no? Sí, Daniel. Pasamos entonces a ver el tercer modo de adquirir el dominio. Recuerden que vimos la ocupación, vimos la accesión y ahora vamos a ver el modo de tradición. Este es el modo más utilizado. Por lo tanto, ustedes van a tener mucha vinculación con este modo de adquirir el dominio. Si usted escucha la palabra tradición, ¿qué significa en el lenguaje común? Una costumbre. Yo entendería que es algo que se repite constantemente. Como una costumbre, vamos a decir. Una costumbre. Le está preguntando a Ali. Estoy complementando esa idea. O sea, digamos, en distintas épocas se va permitiendo la explotación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién aporta algo más? Ya veo. Como una característica de un pueblo también. Aceptación social. De generación en generación. Es una acción que se ha repetido históricamente y que hasta la fecha sigue y que es aceptada por la sociedad. ¿Está bien? ¿Cuál es un ejemplo? La tradición de paz del niño. ¿Qué le identifica a Cuenca en su tradición? El Corpus Christi, el carnaval, el pase del niño, ¿no? ¿Y dónde se celebra la Mamba La Negra? tradición viene a ser algo que ya forma parte del... Ustedes han oído que dice, nosotros tenemos un patrimonio material y un patrimonio inmaterial, ¿no? Y que, como dicen ustedes, ya viene desde hace años en forma repetida en la sociedad y que forma parte ya de esa identidad que tiene una comunidad, ¿no? Los ejemplos que nos da. Eso, esta palabra, la tradición, en el sentido vulgar de la expresión, en el lenguaje común. Ahora, tradición jurídicamente, técnicamente, viene de la expresión tradere, que significa entrega. Recuerden ustedes que el título preliminar del Código Civil dice: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, a menos que la ley los haya definido expresamente. Entonces, cuando yo hago la entrega, hago uso de una facultad del dominio, que es la disposición. Yo tengo para usar, gozar y disponer del bien. La disposición puede ser material, ¿no? Es tuyo,
hago cambios en el bien, lo que sea, estoy disponiendo del bien materialmente, pero también hago actos de disposición jurídica, ¿no? Lo vendo, lo permuto, dono, es decir, saco de mi patrimonio el bien que tengo y lo transfiero a otra persona. Entonces hago uso de esta facultad que tiene el dominio, que es la disposición. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo materializo? Entregando el objeto, entregando el bien, ¿no? Eso es tradere, entregar. Para que exista la tradición tiene que haber un antecedente. Es decir, ¿por qué yo entrego el bien? ¿Por qué yo tengo la obligación de entregar el bien? ¿No? Entonces, ese antecedente, la obligación va a constituir el título, ¿no? El más utilizado, la compra-venta. Y si yo técnicamente hablo de título, lo distingo del modo, porque eso ya vimos, ¿no? Una cosa es el título, otra cosa es el modo. Si yo vengo donde el compañero y le digo, le compro la computadora, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo? En que yo esté conforme con ese bien, lo revisaré, veré qué capacidad tiene, ese tipo de cosas. El rato que estoy conforme, le voy a preguntar cuánto cuesta. El rato que nos ponemos de acuerdo en el precio, ¿no? Firmamos el contrato de compra-venta. ¿Cuál es mi obligación? Pagar el precio. ¿Cuál es la obligación de entregarme el bien? ¿En qué momento? Si es que hicimos a plazo, si es que hicimos de contado, eso ya dependerá las disposiciones adicionales que hayamos sujetado a modo, lo que sea. Pero en definitiva, en el sentido plano, él me entregará la computadora, me tiene que entregar el bien. ¿Por qué es esa obligación? Porque yo ya cumplí la obligación, que es pagar la suma de dinero que acordamos como precio. Entonces es bilateral, es decir, hay obligaciones recíprocas de parte y parte, ¿no? Ya hemos analizado aquí el entregarme el bien, en este caso sustancial esas, puede haber otro tipo de obligaciones más, pero supongamos, ¿no? Que yo le veo este rato la computadora, digo, ya, yo le pago los $300 que usted quiere, pero si quisiera que le haga tal cosa, una limpieza, una actualización, lo que sea, que le ponga estos programas. Si ven que aparte él también está adquiriendo otro tipo de obligaciones para conmigo, ¿no? Entonces, en el contrato, en la convención, el acuerdo de las partes, ya podemos poner una serie de obligaciones. Entonces, es bilateral. Sí, doctor, solo le quería pedir, por favor, puede repetir la parte de lo que explicó referente al título. Ya. Solo eso. El título significa el antecedente que nos denota por qué yo adquirí la obligación y le entrego el bien, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy y suscribo una donación y ya la formalizo, escritura pública, se trata de un bien inmueble, lo que sea, ¿cuál es mi obligación? Entregar el bien porque ya le doné. ¿De dónde nace la obligación? De esa escritura pública que yo celebré ante notario público, ¿no? Entonces viene a ser el título, ¿no? Y me dice, ¿tú cómo adquiriste ese bien? Me donaron. ¿Tú cómo adquiriste el bien? Compré. ¿Tú cómo adquiriste el bien? Permuté. ¿Sí ven? ¿No? Es el contrato que celebramos y por el cual nacen las obligaciones, ¿no? ¿Qué personas intervienen? El tradente, el adquirente. Tradente, el que entrega el bien; adquirente, el que adquiere el bien. Y esto nosotros ya sabemos, muchas veces nos hemos referido. Cada uno puede ser una o muchas personas, ¿no?
¿Cuándo el tradente puede ser muchas personas? En la sociedad. ¿Perdón? Muy bien. Globos de aplauso. En la comodidad, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les ponía? Nos compramos la casa del frente todo el curso, ¿no? Si queremos vender, todos tenemos que ir a celebrar la escritura pública y por lo tanto la parte vendedora estará constituida por 50 personas. En cambio, el adquirente puede ser uno. ¿Qué decimos? Cada parte puede ser una o muchas personas, ¿no? Entonces tenemos un tradente y un adquirente. Y luego nos acordamos de lo que vimos en el patrimonio. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tienen una cuantificación económica. El tradente, ¿no?, saca de su patrimonio, sale del patrimonio de él y entrega el bien. En cambio, en el adquirente entra el bien a su patrimonio, pasa al haber de su patrimonio, ¿no? Y por lo tanto va, digamos que va agrandando ese patrimonio. Artículo 686, por favor. Artículo 686. La traducción es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otros, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Muy bien, gracias. Dice, acuérdense una cosa, la doctrina dice, el derecho no debería definir. Porque cuando define puede provocar circunstancias que ya no estén dentro de la definición y podría provocar problemas. Aquí, por ejemplo, el código decidió definir qué es la tradición. La define. Por eso les decía, nos tenemos que acordar lo del título preliminar, ¿no? Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. Tradición, costumbre, arraigado, identificación de la cultura, todo. Pero cuando la ley lo defina, estaremos a lo que ahí se dice. Estoy hablando de tradición jurídicamente, me tengo que ir al artículo 686. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas. En la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio. Habiendo por una parte la facultad, recuerden, la facultad, una cosa jurídicamente, y la intención, la otra cosa jurídicamente, de transferir el dominio. Y por otra, asimismo, porque tiene que ser recíproco, la capacidad, ¿no?, que es una cosa que sabemos que es la capacidad jurídicamente, y asimismo la intención de adquirir, ¿no? Y si es que yo les digo en el examen oral, ¿qué caso usted conoce en el que la persona no tuvo la intención de transferir el dominio? Exactamente. Ahí la corte llega a decir que ella no tuvo la intención y que de alguna forma celebró ese contrato. Ahí se acuerdan todo, ¿no? La corte dice que hay un contrato, está celebrado, se cumplen los requisitos de la ley. Yo no puedo resolver si es que hay vicio de consentimiento, porque eso es un tema de legalidad. Aquí estoy en materia constitucional. Yo voy a ver si es que hay alguna otra cosa que tenga que vulnerar los derechos constitucionales. Entonces la ley habla del elemento intencional, el ánimo de transferir el dominio, ¿no? Y así también el ánimo de acceder al dominio. Yo tengo el ánimo de vender y yo tengo el ánimo de comprar, ¿no? Por eso es que ustedes ya con esa sentencia ya saben que, por ejemplo, el notario tiene que llamarles a las partes procesales, a las partes intervinientes en el contrato. Tiene que cerciorarse de qué contrato es el que quieren celebrar, que vienen en forma libre y voluntaria, todos esos requisitos, ¿no? Y aquí hay una expresión. La simple entrega no significa tradición.
¿Por qué decimos eso? Porque hay algunos casos de niveles. ¿Perdón? No siempre la entrega puede significar que yo estoy transfiriendo el dominio, ¿no es cierto? Si en este momento le digo, présteme su celular, ¿no? Estoy diciendo présteme. Pero supongamos que una persona no escuchó esa expresión y simplemente ve ese acto de entrega, podría creer que ella me está vendiendo el celular, me está transfiriendo el dominio, ¿no? Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la intención de ella no es transferir, es simplemente prestarme el celular. Y mi intención también no es adquirir, es usar, yo no sé, ver algún dato del celular y devolverlo. No tenemos esa intención, ¿no? Por eso es que esta expresión dice, la simple entrega no necesariamente podemos decir que hay tradición. Como por ejemplo en el comodato o préstamo de uso, ¿no? En este caso, uno presta un bien para que la otra persona lo use. Es un modo derivativo. Lo contrario de derivativo, originario, ¿no? Modos originarios y derivativos. Ya nos acordamos cuando el titular inaugura el dominio y cuando viene y tenemos que dar la vuelta para ver quién es el antecedente de dominio y que él me transfirió el dominio, ¿cierto? Y ahí nos acordamos todo lo que significa el registro de la propiedad, demostrar la titularidad de dominio, tratándose de inmuebles, ¿no? Tratándose de inmuebles. Con todas las cargas y limitaciones. En el derecho se dice, nadie puede transferir lo que no tiene. Tiene lógica, ¿no es cierto? Aunque nosotros ya sabemos que la ley permite la venta de cosas ajenas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿recuerdan esto? La constitución de una servidumbre parece bien, ¿no? Predio dominante, predio sirviente. Este bien era hasta acá, ¿no? Como ya me ganó el juicio y hay una sentencia, se protocolizó, se inscribió en el registro de la propiedad, ya consta que este bien soporta esta carga. Es decir, aquí ya no podemos hacer acto de disposición porque esto es la servidumbre para que pase. Entonces, esa es una carga para este bien inmueble. Yo transfiero con eso, ¿no? Con todo lo que, las limitaciones que pueda tener. ¿Qué más puede ser? A título gratuito y a título oneroso. A título gratuito, ejemplo, donación, muy bien. A título oneroso, compraventa, permuta, ¿no? Hago un cambio de un bien por otro bien. Tiene que ser entre vivos, pero no entre los vivísimos de los negocios. Si nos estamos refiriendo a que hay otro modo llamado sucesión por causa de muerte. En cambio, este se celebra entre personas vivas. Clara Holguín, que ustedes ya saben quién es, dice que la tradición es una convención o acuerdo que en definitiva viene a ser la ejecución de un contrato. Y por eso hablamos de que hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El título por el que yo hago la entrega del bien y cumplo la obligación que adquirí en ese título. Ella dice que puede hacer esto. Ella todo el tiempo dice que si comienza el contrato puede ser una persona.
deterioro recién. Pero estoy viendo. Creo que ayer la cafetería. Pero estoy viendo para en otra ocasión. Replegar. ¿Cuáles son entonces los requisitos que nos exige la tradición? En primer lugar, como ya hemos visto, siendo bilateral la presencia de un tradente y de un adquirente, ¿no? Ya sabemos que el tradente saca de su patrimonio el bien, el adquirente en cambio ingresa a su patrimonio el bien. ¿Cómo puede ser esta actuación del tradente y del adquirente? Lo pueden hacer en forma personal, es decir, ellos concurren al negocio jurídico personalmente, ¿no? Lo hacen presencialmente, personalmente ellos, o tal vez también a través de los representantes legales. Es decir, aquí se cumple la ficción. ¿En qué consiste la ficción? Que quien contrata, ¿no? Pero representándole a la persona es como que si hubiese contratado esa persona misma. Lo que hace la persona que le representa, la ley dice, es como si hubiese estado la persona. Por eso es una ficción. Porque la ley le dice, es como si él hubiese estado aquí, ¿no? Y le da la misma característica. Veamos por favor el 1464. Artículo 1464.
lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, surte respecto del representado iguales efectos que se hubiese contratado él mismo. Ahora, lo que una persona ejecuta a nombre de otra. Aquí dice, estando facultada por ella. ¿Cuándo le faculta a la persona? Muy bien, a través de un poder, ¿no? Le doy poder y ahí ella le faculta. O por la ley. ¿Cuándo la ley le da representación a una persona? ¿Perdón? Cuando es por interdicción. ¿Ya? ¿Quién interviene? ¿Quién interviene? Representación del interdicto. El jurador, no solo de bienes, puede ser también de la persona. El juez puede nombrar un curador personal, que estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tenga cero capacidad de poder desenvolverse por sí mismo, ¿no? A ver, ese curador primero tiene que velar por la persona y luego por los bienes. Por lo general se nombra una sola persona que cumpla las dos funciones, ¿no? Pero el juez podría ser uno personal y otro de los bienes. Lo podría ser. ¿Cuándo más la ley? Cuando se trata de menores de edad, los padres al tener la patria potestad. Muy bien. El origen de los padres que les representan a los hijos, niños, niñas o adolescentes es porque ejercen la patria potestad. Ese es el origen de la representación legal de los niños, niñas o adolescentes, ¿no? Entonces aquí, muy bien ustedes dijeron, el capaz, él no necesita a nadie que le represente, pero le puede dar un poder para no comparecer personalmente. Y luego los incapaces, obviamente ya está establecido en la ley, y cuál es el procedimiento a seguir para poderles representar a ellos. Abra por favor la puerta para... Está mucho calor. Las personas jurídicas de derecho público, ¿quién les representa? La Procuraduría General del Estado. Las que no tienen personalidad jurídica, personería jurídica, ¿no? A ellos les representa la Procuraduría. O sea, lo que hay que distinguir es, ¿eres persona de derecho público? Sí. ¿Tienes personería? Sí tengo, represéntate vos. ¿No? No tengo personería jurídica, llámala a la Procuraduría. Muchos ministerios no tienen la personería. Hay un número muy limitado de ministerios, no sabría decirle cuáles, pero que tienen personería jurídica. En cambio, los dos tienen que llamar a la Procuraduría. Pero por lo general sí que cuando demandan a una entidad es bien público. o se presentan así de protección hacia una entidad pública, siempre demandan la Procuraduría. La ley de la Procuraduría General del Estado dice que en las demandas que se proponga contra una entidad pública se tiene que contar con la Procuraduría, ¿no? Dice esto bajo sanción de nulidad. Ahora, la Corte Constitucional dictó una sentencia que dice, un poco la reflexión es la siguiente: ¿qué sentido tiene contar con la Procuraduría si la entidad pública tiene personería jurídica? ¿Por qué? Porque en definitiva, en la práctica, ¿qué pasa? Usted le cita al procurador y el procurador no comparece. Viene a ser un convidado de piedra. Entonces, la Corte, un poco rompiendo la norma, dijo, si es que tiene personería jurídica, no importa que no cuenten con él.
Pero si no tiene personalidad jurídica, ahí sí es obligatorio porque la Procuraduría le va a representar y va a defender los intereses de esa persona jurídica. Por ejemplo, el GAT municipal le representa el alcalde y el procurador. Sí. Eso no se olvide. Siempre el GAT municipal son dos funcionarios públicos que ejercen la representación pública, el alcalde y el procurador. En cambio, si estamos frente a una persona jurídica de derecho privado, lo que hay que observar son los estatutos, ¿no? Nosotros podríamos poner el representante legal de nuestra compañía, Pepito Pérez, es el gerente. O podríamos también poner la representación legal, la ejercerá conjuntamente el presidente con el gerente. Eso ya es un tema que nosotros podamos manejar de acuerdo a nuestros intereses y conveniencias como socios, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad debe tener? ¿La capacidad de goce o la capacidad de ejercicio? ¿Cuál es la que basta tratándose de cada uno de ellos, ¿no? El tradente, el que transfiere, tiene que tener la capacidad de ejercicio, que de acuerdo a nuestra legislación lo adquirimos el momento que tenemos la mayoría de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace un acto de disposición. Entonces, ahí tiene que tener la capacidad de ejercicio. El adquirente, en cambio, la capacidad de goce, o sea, la capacidad de goce. ¿Quién tiene la capacidad de goce? Desde que nacemos. Exactamente, ¿no? Desde que se cumplen los presupuestos de separado y tal. Entonces, es persona, ya tiene la capacidad de goce. Yo puedo comparecer y decir, adquiero este bien para mi hijo Pepito, que tiene 5 años de edad, ¿no? Perfectamente posible. Yo estoy adquiriendo el bien para él. ¿Cuándo se consolida la propiedad de Pepito? Cuando él cumpla la mayoría de edad, celebre una escritura pública y diga, ratifico la compra realizada por mi padre mediante escritura pública de tal fecha, ¿no? Eso va a inscribir en el registro de la propiedad y ahí dice, el registrador le va a decir, por ejemplo, dice, este bien adquirió Pepito Pérez para su hijo Pepito. No consta la ratificación. Eso quiere decir que para quien adquirió no ha ratificado todavía la compra. En cambio, cuando ya Pepito va a hacer el escritor, es mayor de edad y ratifica, el registrador va a decir, compra-venta ratificada mediante escritura pública celebrada del notario tal, inscrita en el registro de la propiedad común local. Hay una situación que se presentaba mucho cuando yo era juez de la niñez, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en el extranjero, que han tenido que emigrar, hay gente que a veces les da comprando los bienes aquí, ¿no? Y dice, yo estoy adquiriendo con dineros propios de tal persona, ¿no? Ellos no le mandaron poder y por lo tanto esta persona lo único que hace es cumplir una gestión de darle comprando el bien inmueble a esa persona. Comparecían las señoras que tenían temas de alimentos con él y pedían la prohibición de enajenar ese bien. ¿Él es el propietario del bien? No es el propietario del bien. Él está adquiriendo para tal persona, ¿no? Que esa persona todavía no haya ratificado la compra no significa que yo le pueda dar la titularidad de dominio a esa persona, porque esa persona claramente en la intención de la escritura que dice, compro este bien para tal persona. ¿Qué pasa en ese espacio de tiempo donde que todavía la persona no ratifica esa compra realizada para él? Las dos partes pueden dejar sin efecto el contrato. Eso dice la ley. Eso sí pueden hacer. Dentro de 5 años comparezco yo, compré para Pepito Pérez, el compañero me vendió el bien,
¿no? Dentro de 5 años comparecemos y decimos, dejamos sin efecto el contrato de compra-venta, hasta luego ya no se adquirió para la persona que inicialmente lo hizo. Lectura de los artículos que están ahí, por favor. 687. Artículo 686. Se llama decadente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquiere la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Adquirente, ¿no? Y dice, adquiere y recibe, y recuerden, me dice, por él o a su nombre. Entonces habla de que comparece personalmente o compareció representada por alguna persona. Siga, por favor. Puede entregar y recibir a nombre del dueño de sus mandatarios o sus representantes legales. Ya, ahí ya vimos quiénes son los representantes legales y cuándo debería cumplir. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy curador, ¿qué tengo que acompañar? Tengo que acompañar el acta de posesión y mediante la cual el juez me nombró curador. Si yo comparezco como padre de un niño, niña o adolescente, tengo que adjuntar la partida de nacimiento, la cédula de identidad que acredita que yo soy el progenitor. Por lo tanto, tal como dijo el compañero, ejerzo la patria potestad y les represento. Si yo comparezco ejerciendo el poder, tengo que acompañar el poder porque eso acredita lo que yo estoy afirmando. Yo vengo en nombre de tal persona. Si yo soy el gerente y estoy enajenando un bien que es de la compañía, tengo que decir, aquí está mi nombramiento, yo soy el gerente, ejerzo la representación legal de la compañía. Es más, podría estar en los estatutos, por ejemplo, decir, el gerente podrá enajenar los bienes que valgan hasta la suma de $20,000. Si es que enajena un bien que supere esa cantidad de dinero, necesita la autorización de la Junta General de Socios. Si vendo el inmueble que vale $100,000, voy a tener que acompañar la acta de la Junta General de Socios en los que me autorizan la venta de ese bien inmueble. Sigamos, por favor. En las ventas forzosas que hacen por decreto judicial la posesión de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. Recuerden esto, ¿dónde estaba el consentimiento en los remates? Doctrinariamente, les dije. Yo les dije en dónde está el consentimiento en los remates y dónde está el consentimiento en la expropiación. Quizás en la ley o en la capacidad jurisdiccional del juez. ¿Perdón? En la ley o la capacidad jurisdiccional. En la segunda era que los bienes se deben usar para fines. En la expropiación, el consentimiento está el momento en que decido vivir en sociedad y esa sociedad ha autorizado la expropiación. Si nosotros aprobamos la Constitución del 2008, ¿qué dijimos? Que una entidad pública me puede expropiar un bien para fines públicos. Entonces, yo le estoy autorizando a la entidad pública que expropie el bien. Yo decidí vivir en comunidad, en sociedad, y doy, en ese momento que yo decido eso, doy mi consentimiento para que, si la entidad pública requiere, me expropie el bien. En el otro caso es lo que ya se están olvidando, el derecho general de prenda. Los bienes constituyen prenda general del cumplimiento de mis obligaciones. Por lo tanto, si yo no pago una obligación, sé que me van a embargar los bienes y en consecuencia esos bienes van a ir al remate. ¿El demandado comparece a celebrar la escritura pública de transferencia de dominio? No. ¿Por qué? Porque se le embargó los bienes. Es un embargo forzoso, a la fuerza.
¿Quién comparece ahí? No es que comparece el juez. La ley dice el juez le representa a él. ¿Qué va a dictar el juez? Un auto de adjudicación. En vista de que la mejor oferta es de Pepito Pérez, le adjudico el bien ubicado en tal lado. Ese auto de adjudicación, la persona saca una copia, lo lleva a una notaría a protocolizar y luego lo lleva a inscribir en el registro de la propiedad. ¿Qué constituye eso? El título. ¿Y cuál es el modo? La tradición. ¿No? Sigamos, por favor. La tradición hecha por un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por o al respectivo mandante. Eso llamamos de las representaciones y que yo tengo que estar facultado para hacer ese acto de disposición. Siempre en el mandato, en la procuración, yo como abogada, ¿y qué voy a vigilar? Que efectivamente la persona que interviene representándole a otra esté autorizado por esa otra persona. Si yo le autorizo a una persona para que administre mis bienes, eso no significa que yo le estoy autorizando para que enajene mis bienes. Si una persona con un poder de administración va y vende, ahí no es un negocio que yo lo puedo llegar a anular porque yo no le he dado la capacidad a esa persona para que me represente en una venta. 688. Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. La tradición, que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Es decir, esa persona que tiene mi poder para administrar mis bienes, ¿no? Enajenó el bien. Y yo no le autoricé eso, sin embargo, él me dice, ve, hice un buen negocio. Vendí la casa en $250,000. Yo considero de que efectivamente es un buen negocio porque esa casa jamás me hubiesen dado ese dinero. ¿Qué puedo hacer yo? Comparezco, celebro una escritura y digo, ratifico la venta hecha por tal persona. ¿Qué dice la ley? Dice, estoy convalidando, estoy ratificando algo que tenía un vicio, pero que yo le estoy dando el consentimiento porque soy el titular de dominio, y esa ratificación retrotrae los defectos. Es decir, que esa persona no adquiere cuando yo ratifico, sino adquiere cuando efectivamente adquirió. Por eso dice, se retrotrae los defectos, es decir, al momento en que esa persona compró, ¿no? Sigamos, por favor. Artículo 689. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante. Si ustedes se lo observan, ¿no? El 688 y el 689 son del mismo contenido, solo que el uno se refiere, ¿no?, al tradente y el otro al adquirente, y habla de la presencialidad de la representación. Sigamos. Artículo 690. No, el segundo inciso. Allá. Pero la tradición, que en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento, se valida respectivamente por la ratificación. Exactamente igual, ¿no? El uno vendió sin estar autorizado, en el otro compró sin estar autorizado y se valida y se retrotrae los defectos al momento que se valida. 690. Artículo 690. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal. Obren, entonces ahí yo tengo que fijarme qué dice el mandato, está autorizado o no para hacerlo, o dice dentro de los límites de la representación legal. Es decir, lo que les dije, el gerente está autorizado para vender el inmueble, lo puede hacer él por sí solo, no requiere que los socios le autoricen en una junta general de socios, por ejemplo, ¿no?
Luego habla de los agentes oficiosos que la ley más les llama, la doctrina les llama los comedidos. El 2186, por favor. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada realmente gestión de negocios, es un cuasi contrato por el cual el que administra y trasladar los negocios de alguna persona se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos. Ya. Entonces, esta persona no está autorizada, por eso la doctrina dice es un comedidito que se metió en un tema que nadie le llamó, pero sin embargo él dice, ¿no? Ahora, yo puedo ratificar exactamente como viene, puedo ratificar. ¿Por qué? Porque me conviene, es un buen negocio. Nosotros ya hemos hablado que el tema de los negocios jurídicos básicamente ha dado por las oportunidades, ¿no? Y por las situaciones ya que se dan en cada caso. A mí me puede convenir y no me puede convenir. Si no me conviene, no ratifico. Pero si me conviene, ratifico y produce el mismo efecto, ¿no? Es decir, la ratificación le retrotrae a la fecha en que se hizo el negocio jurídico, ¿no? No es que yo ratifico y adquiero esa fecha o vendí esa fecha, sino que exactamente a la fecha en que se produjo la tradición. Nos vemos mañana.